La Llorona del Río en Puebla. Un grupo de amigos decidió acampar cerca del río Atoyac, en Puebla. Era de madrugada cuando comenzaron a escuchar un lamento femenino que parecía venir del agua. Al principio pensaron que era una broma entre ellos, pero la voz se volvió tan desgarradora que el frío los paralizó. Uno de los muchachos iluminó el río con su linterna y juró ver a una mujer vestida de blanco flotando sobre la superficie. Su rostro no se distinguía, solo un velo y un cabello oscuro que se movía con el viento. El agua comenzó a agitarse con violencia, aunque no soplaba brisa alguna. De repente, todos escucharon con claridad: «¡Ay, mis hijos!». El eco rebotó entre los árboles, y en ese instante, las linternas fallaron al mismo tiempo. Entre la oscuridad, alguien sintió una mano helada tomarle el brazo. Salieron corriendo sin recoger nada, y al regresar de día encontraron huellas descalzas sobre la arena, hundidas como si alguien muy pesado hubiera caminado alrededor de sus casas de campaña. El taxi en la carretera de Veracruz. Un taxista manejaba de noche por una carretera solitaria rumbo a Veracruz. De pronto, a un costado del camino, vio a una mujer vestida de blanco, con el rostro cubierto por un velo, que le hacía señas para que se detuviera. Aunque dudó, decidió llevarla. La mujer subió al asiento trasero y le dijo con voz apagada: «Llévame a donde están mis hijos». El chofer intentó hablar con ella, pero la pasajera no contestó más. A los pocos kilómetros, comenzó a escuchar un llanto tan fuerte que tuvo que detener el coche. Al voltear para ver si la mujer estaba bien, el asiento estaba vacío. Solo quedaba un charco de agua en el tapiz. El hombre, aterrado, arrancó de nuevo y aceleró hasta llegar a un pueblo cercano. Cuando contó lo sucedido, los habitantes le dijeron que en ese tramo de carretera muchos choferes habían recogido a la Llorona, que aparece buscando a sus hijos perdidos en la laguna cercana. El lamento en el barrio de Xochimilco. Una familia vivía en una vieja casa a la orilla de los canales de Xochimilco. Durante varias noches comenzaron a escuchar un llanto femenino que parecía recorrer el agua. El padre de familia salió a revisar con una lámpara y alcanzó a ver a una mujer blanca deslizándose sobre la trajinera amarrada en el embarcadero. Su rostro no se veía, pero sus gritos eran tan fuertes que los vidrios de la casa vibraban. Esa misma noche, el hijo menor de la familia desapareció de su cuarto. Todos salieron desesperados a buscarlo y lo hallaron inconsciente a la orilla del canal, con el agua cubriéndole los pies. Cuando lo despertaron, el niño solo repetía entre sollozos: «La señora me quería llevar con sus hijos». La Llorona en la hacienda abandonada. Un grupo de exploradores urbanos entró a una hacienda abandonada en Querétaro para grabar videos. Durante la madrugada, mientras recorrían los pasillos, se escuchó un lamento profundo que hizo eco en las paredes. Alguien vio claramente a una mujer vestida de blanco asomarse por uno de los balcones. Cuando subieron para encontrarla, solo hallaron el suelo empapado, como si hubiera llovido dentro de la habitación. Al revisar el material grabado, en uno de los videos se escuchaba una voz femenina gritando: «¡Ay, mis hijos!», tan fuerte, que opacaba las voces de los chicos. Días después, uno de los exploradores sufrió pesadillas constantes. Siempre veía a la mujer parada al pie de su cama, llorando y estirando los brazos hacia él. Al poco tiempo, desapareció misteriosamente y nadie volvió a saber de él. La mujer en el puente de Oaxaca. En un pueblo de Oaxaca, cuentan que un hombre regresaba tarde del trabajo y debía cruzar un puente solitario. Cuando estaba en medio, vio a una mujer de blanco llorando desconsoladamente, con la cara cubierta. Se acercó con miedo y le preguntó si estaba bien. Ella levantó la cabeza lentamente. Sus ojos eran oscuros, vacíos, y su boca se abrió con un grito ensordecedor. El hombre sintió que el aire se volvió helado, no podía mover las piernas. La figura lo rodeó, y cada vez que gritaba «mis hijos», él sentía que le arrancaban el alma. Despertó horas después tirado a un costado del puente, sin recordar cómo salió de ahí. Desde esa noche, enfermó gravemente y aseguraba que la mujer lo seguía a todas partes, hasta que murió pocas semanas después, llamando en sus delirios: «No me lleves, por favor». La Llorona de la Barranca en Jalisco. En un pequeño poblado de Jalisco, una familia vivía cerca de una profunda barranca por donde corría un arroyo. Una noche, la madre se levantó porque escuchó lo que parecía ser el llanto de un bebé. Al pensar que alguien había abandonado a un niño, despertó a su esposo para que la acompañara. Ambos salieron con lámparas, y el sonido los fue guiando hacia la barranca. Mientras bajaban, el llanto se transformó en un desgarrador lamento femenino. «¡Ay, mis hijos!».
La voz resonaba con tanta fuerza que parecía provenir de todos lados. Al llegar a la orilla del arroyo, vieron claramente a una mujer vestida de blanco, con un velo que cubría su rostro. Estaba arrodillada sobre las piedras, llorando. El esposo intentó acercarse, convencido de que era una mujer en desgracia. Pero en cuanto dio un paso más, la figura se levantó lentamente y dejó ver un rostro cadavérico, pálido, con los ojos hundidos y la boca abierta en un grito que hizo temblar el suelo. El hombre quedó paralizado, incapaz de mover un solo músculo. La mujer extendió los brazos hacia el matrimonio, y de pronto, el arroyo se agitó como si miles de manos emergieran del agua. El esposo cayó de rodillas, sin poder respirar, mientras la madre gritaba desesperada. Solo el llanto de su hijo pequeño desde la casa, allá arriba, rompió el trance. La Llorona giró la cabeza hacia el sonido y desapareció entre un viento helado. Cuando lograron regresar, su hijo estaba de pie en la ventana, mirando fijamente hacia la barranca, murmurando: «La señora quiere que vaya con ella». Desde esa noche, la familia abandonó la casa y nunca volvió. El encuentro en el hospital abandonado de Ciudad de México. Un grupo de estudiantes de medicina decidió entrar a un hospital abandonado en la Ciudad de México, famoso por sus leyendas. Querían grabar un documental sobre apariciones paranormales. Al principio solo encontraron paredes grafiteadas, pasillos oscuros y un silencio inquietante. De pronto, en la sala de maternidad, escucharon un sollozo. Alguien lloraba como si acabara de perderlo todo. Pensaron que era algún indigente y siguieron el sonido hasta llegar a una camilla oxidada. Allí, una mujer vestida con una bata blanca estaba de espaldas, agachada, llorando. Uno de los chicos, creyendo que era una persona real, le preguntó si necesitaba ayuda. La mujer se giró lentamente. Su rostro estaba cubierto por un velo empapado, y bajo él se distinguían unas cuencas negras en lugar de ojos. Todos escucharon entonces un grito agudo: «¡Ay, mis hijos!». Las ventanas del pasillo se reventaron al mismo tiempo, lanzando vidrios por todas partes. Los muchachos corrieron, pero al llegar a la salida vieron a la misma mujer bloqueándoles el paso. Era imposible, la habían dejado atrás en la maternidad. Ella levantó los brazos. De entre las sombras del hospital, comenzaron a escucharse decenas de llantos de niños. Desesperados, salieron por una ventana rota y escaparon hacia la calle. Cuando revisaron la cámara que habían llevado, no había video, solo un audio distorsionado. El llanto de una mujer y las palabras repetidas una y otra vez: «Dámelos, dámelos, dámelos». La Llorona del lago de Chapala. Un pescador del lago de Chapala solía salir de madrugada a remar. Una noche, mientras navegaba en silencio, escuchó un lamento femenino que provenía del centro del lago. Pensó que era una mujer perdida, y remó con todas sus fuerzas hacia el sonido. Al llegar, vio a una figura blanca flotando sobre el agua, como si estuviera parada. Sus cabellos negros cubrían su rostro, y entre sollozos gritaba: «¡Ay, mis hijos!». El pescador trató de hablarle, pero la figura lo señaló con un dedo huesudo. En ese instante, el agua bajo su lancha comenzó a hervir, burbujeando como si algo enorme se moviera debajo. De repente, la embarcación se tambaleó violentamente. El hombre miró al agua y vio manos infantiles, decenas de ellas, que intentaban hundir la barca. Gritó y remó con todas sus fuerzas, pero cada brazada era más pesada, como si el lago entero quisiera arrastrarlo al fondo. La Llorona comenzó a reír, una risa hueca y siniestra que retumbó en todo el lago. Con un movimiento brusco, la barca casi se volteó, y el pescador cayó al agua. Sintió esas manos frías aferrándose a sus piernas, tirando de él hacia la oscuridad. Justo antes de perder el aliento, vio la figura blanca inclinada sobre él, extendiendo los brazos. Milagrosamente, despertó a la orilla del lago al amanecer, empapado y temblando. No recordaba cómo había salido del agua. Desde ese día juró nunca volver a pescar de noche, y cada madrugada aún se escuchan lamentos recorriendo las aguas de Chapala.